Hoy se cumplen 17 años de gobierno del movimiento al socialismo y 14 años del Estado plurinacional. Bolivia debe entender que es el mismo discurso desde el comienzo. Son cosas que nunca van a pasar. Hablan de bonanza económica, de derechos humanos y hablan de un sinfín de situaciones y cosas que nunca van a suceder en este país, porque hoy empieza todo lo contrario. Empieza un régimen mucho más dictatorial y por supuesto quieren realizar el sueño del presidente Arce Catacora, que es ser como Cuba. Bolivia no puede mirar atrás sino adelante, pero con libertad. Por lo tanto, hoy es un día que los bolivianos debemos saber y conocer que no tiene un punto de retorno, sino un punto para mirar hacia adelante, y es precisamente pronunciándonos en contra de todas las mentiras del gobierno. Hoy es un día en el que tenemos que pensar que todos estamos perseguidos políticamente porque pensamos diferente al movimiento al socialismo. Hoy la unidad más que nunca debe ser la prioridad entre los bolivianos y entre los que consideramos que nuestra libertad debe conservarse. Y segundo, es importante que sepamos que todos los departamentos de Bolivia tenemos que reconciliarnos con la justicia, la libertad y nuestro futuro. En ese sentido, hoy condenamos no solamente las mentiras y el discurso de letanía del gobierno, sino denunciamos que hay una idea profunda e inmediata de dictadura para aislar a Bolivia de todos los demás. Por lo tanto, hacemos un llamado internacional a que los demás países sepan que aquí está naciendo una dictadura que va a conflictuar a toda Latinoamérica, como lo que está sucediendo en el Perú. Tenemos que condenar esta actitud y denunciarla de manera permanente, porque nuestras voces no pueden quedar embargadas. Bueno, en realidad lo que tendría que hacer es cambiar a todos sus ministros, pues no sirven para nada. El presidente del Estado hoy día se ha referido en base a tres temas. Primero que nada, en la parte económica. La parte económica, él manifiesta de que estamos totalmente bien, de que se vienen grandes inversiones, pero ¿qué podemos nosotros creerle como bolivianos? Y aquí hay un parlamentario que estuvo sesionando, cuando hace 2 semanas atrás nos hacen aprobar, en realidad no hemos aprobado nosotros, sino con su simple mayoría, aprueban un crédito, 3 créditos de más de 300 millones de dólares. Sabemos que en el transcurrir de estas semanas va a haber otra sesión para solicitar una aprobación de un crédito de más de 60 millones de dólares. Entonces, ¿qué tipo de economía podemos nosotros mentirle al pueblo boliviano cuando vivimos de préstamos? Cuando ellos comienzan a criticar, y siempre criticaron al señor Carlos Mesa por decirle estiramano, hoy no solamente son estiramanos, sino que están pidiendo de rodillas de que vivamos sobre los créditos y los préstamos que nos están haciendo aprobar, por un lado. Por otro lado, él manifestó en base de que hay una unidad en el pueblo boliviano. ¿Qué tipo de unidad puede haber en el pueblo boliviano cuando el movimiento al socialismo se dedica a perseguir a los líderes políticos, cuando se dedica a iniciarle el proceso a los jóvenes que tienen el derecho de poder protestar? ¿Qué unidad podemos decirle nosotros al pueblo boliviano y con qué cara puede decir el presidente cuando ellos en un círculo pequeño como el movimiento al socialismo están más divididos que nunca? ¿Y cuál es la referencia? ¿Por qué? Porque Lucho Arce y David Choquehuanca hacen una actividad por esta fecha en La Paz, y Evo Morales se va a hacer otra fecha o se va a festejar esta fecha en otro lugar. Entonces la división desde el movimiento al socialismo está más claro, y estamos seguros que en el transcurrir de la siguiente semana va a haber muchas cosas más que va a dividir más al movimiento al socialismo. Y obviamente, si está dividido el movimiento al socialismo, nosotros como oposición tenemos que ser claros y tenemos que ser contundentes para buscar la unidad para poder el 2025 sacar a esta lacra que está gobernando nuestro país. Como lo dijimos en días anteriores, lo que iba a hacer el presidente el día 22 de enero era una danza de mentiras. Y así fue. Habló de unidad del país.
cuando lo que hemos visto todos los bolivianos en los últimos días es el gran esfuerzo que ha hecho por dividir precisamente el país, y lo ha hecho con mucho más énfasis en el departamento de Santa Cruz. Habló de defender la democracia, y lo que hemos visto los ciudadanos bolivianos es que ha hecho un golpe muy duro a la democracia boliviana. Vivimos días negros lastimosamente para la democracia, y lo hemos vivido con el secuestro a la primera autoridad política del departamento de Santa Cruz. También habló de la economía, siempre echándole la culpa al gobierno de Yanine Áñez, como si él no hubiera manejado durante 17 años con este de ahora la economía del país. Y lo único que sabemos los bolivianos es que subsistimos gracias a los créditos de la comunidad internacional. ¿Hasta cuándo vamos a estar bien? Hasta que la comunidad internacional no nos quiera prestar más platita, porque las políticas en cuanto a hidrocarburos han fracasado. Ya no tenemos los ingresos que teníamos por hidrocarburos, ni los vamos a tener. Es más, este año muy posiblemente vamos a dejar de exportar gas y por lo tanto no van a haber recursos. La vamos a pasar mal lastimosamente los bolivianos, y creo que el gobierno tiene que dejar de ser irresponsable y generar nuevas políticas económicas, porque de la venta del gas ya no podemos vivir porque no hay gas. De las empresas deficitarias que crean ustedes como Estado, tampoco, porque esa más bien tenemos que poner plata de nuestro bolsillito para subvencionarla. Otro tema que mencionó, no habló el señor de la corrupción. Se olvidó de la corrupción. No le interesa combatir la corrupción. Claro, ¿cómo piensan que lo van a meter a los del ABC? O, por ejemplo, al gobernador de su partido de Potosí, o a su aliado político, don Johnny Fernández, que día por medio le denuncia un caso de corrupción y no pasa nada, que no hay responsable. No les interesa combatir la corrupción. Pero tampoco habló sobre el narcotráfico. Y lo único que sí sabemos del narcotráfico es que supuestamente, según el ministro de Gobierno, don Evo Morales le ha dicho en su cara a don Lucho Arce de que tiene un ministro narcotraficante. Y don Lucho Arce, lejos de alejarlo del cargo, ha demostrado que es uno de sus ministros más protegidos. Es su consentido.